Argentina, 1928. El 14 de junio, en Rosario, nace el primogénito del matrimonio de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, quienes muy pronto se trasladan hacia Córdoba para mejorar la salud del pequeño. Bueno, nació perfectamente bien. Y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria. Que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Me atendió un médico de niños, un especialista, pero con todo cariño. Ahí mi madre, que vivía en Buenos Aires, se vino a Rosario. Beatriz, mi hermana, y Ercilia, mi hermana, se vinieron también inmediatamente porque consideraban que la cosa era seria. Y ahí estuvimos, más de 7 u 8 días, mirando el bebé. Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo. Pero de pronto no comía, no tomaba leche, pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre, hizo un gesto de alegría y le dije, vieja, le dije a Celia, el chico se salvó. En Córdoba, Ernesto creció junto al amor de sus padres y también de su abuela Ana Lynch y su tía Beatriz, que influyeron de manera muy especial en su formación. Sus 4 hermanos, Celia, Roberto, Ana María y Juan Martín, crecen también mientras su madre lo prepara para su ingreso en la escuela elemental y le hace conocer las obras de Verne, Dumas, Cervantes, Stevenson y Salgari. He sido maestra del Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, en la escuela San Martín en sus primeros años, en la escuela primaria, y lo tengo presente como alumno, como en un grupo de alumnos no se puede uno distinguir del otro porque es como un semillero, y de ahí surgen los niños que triunfan como otros que pueden frustrar sus ilusiones en algún momento de su vida. Pero ya se ve que Ernesto ha sido un idealista y un triunfador. La adolescencia da paso a la juventud entre buenos amigos como Alberto Granados y la joven Berta Gilda Infante, y el descubrimiento de Freud, Jung, Neruda, Quiroga, London, Boccaccio, Baudelaire y hasta Carlos Marx. Al concluir el liceo en 1950, se traslada a Buenos Aires con su familia, que atraviesa dificultades económicas. Matricula en la Facultad de Medicina y costea sus estudios gracias a un empleo que obtiene en el municipio de Buenos Aires, a la vez que trabaja gratuitamente en el Instituto de Investigaciones sobre la Alergia. Es curioso, libre y con un alto sentido crítico. No le interesan las notas altas, pero estudia apasionadamente todo aquello que considera útil para su formación. Practica mucho deporte y realiza largas excursiones que hacen más fuerte su amor por la naturaleza y su preocupación por todo lo que acontece en su entorno. En sus vacaciones viaja siempre, como puede, en bicicleta, en moto o a pie. Podemos decir que nuestra estancia en Perú fue la más importante, tanto por las cosas que conocimos, tanto por la parte histórica, como por las personas que conocimos, el contacto que tuvimos con enfermos, con comunidades indias. Lo cierto, lo importante es que nos encontramos aquí, frente a una pura expresión de la civilización indígena más poderosa de América, inmaculada por el contacto de las huestes vencedoras y plena de inmensos tesoros de vocación. Ciudades de Indoamérica, reconquistad el pasado.
Bueno, yo conocí al Che Guevara el año 52 cuando me hizo la intervención quirúrgica acá en San Pablo. Yo solo quería decirle de que ya quise preguntarle cómo se llamaba y para agradecerle, como es natural, cuando yo me encontré bien. Entonces él me contestó esto, que para mí es como una anécdota, ¿no? Que, claro, ahí me dejó un poco, me dijo, el nombre, hijito, su manera, no interesa. Lo que interesa es las huellas que deja el hombre en su paso por la vida. Vida mía, mi vida ha sido un mar de encontradas resoluciones, hasta que abandoné valientemente mi equipaje y, mochila al hombro, emprendí con el compañero García el sinuoso camino que acá nos condujo. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un revolucionario auténtico. Junto con tus aditamentos, te abraza, te besa y te quiere tu sobrino, el de la salud de hierro, el estómago vacío y la luciente fe en el porvenir social. Chao. Luego de los sucesos de Guatemala, donde conoce por mediación de Hilda Gadea, exiliada peruana, a un grupo de revolucionarios cubanos participantes en el asalto al cuartel Moncada, Ernesto Guevara, quien ya ha adquirido el cariñoso mote de Che, parte a México. Contrae matrimonio con Hilda Gadea, y de esta unión, en febrero de 1956, nace su primera hija, Hildita. La cría es bastante fea, pero no es más que mirarla para darse cuenta de que es diferente de todas las criaturas de su edad. Llora cuando tiene hambre, se mea con frecuencia, le molesta la luz y duerme casi todo el tiempo. Sin embargo, hay algo que la diferencia inmediatamente de cualquier otro crío. Su papá se llama Ernesto Guevara. Visita con frecuencia la casa de María Antonia González, hermana de un perseguido político de Batista y casada con un mexicano, donde se establece el cuartel general de los futuros expedicionarios del Granma. Cuando nosotros lo encontramos en México, él había estado en Guatemala como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria. Fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. Era algo que llevaba adentro. Y se sumó rápido a nosotros, como él dice, en la primera conversación se sumó. El 25 de noviembre de 1956, el yate Granma parte del puerto de Tuxpan, México, y tras dura y difícil travesía, el 2 de diciembre, los expedicionarios, 82 en total, desembarcan en Playa Las Coloradas. La cosa fue dura. Después de 7 días de estar hacinados como sardinas en el famoso Granma, desembarcamos en un manglar infecto por culpa de los prácticos y siguieron nuestras desventuras. El 5 de diciembre se produce el primer combate de los expedicionarios en Alegría de Pío. El Che es gravemente herido. Queridos viejos, estoy perfectamente. Gasté 2, solo me quedan 5. Sigo trabajando en lo mismo. Las noticias son esporádicas y seguirán siendo. Pero confíen en que Dios sea argentino. La etapa de la lucha insurreccional en Cuba marcó definitivamente la vida de Ernesto Guevara. En esta dura campaña, el asma, su molesto padecimiento, lo acompañó a cada momento, pero no fue nunca motivo para quejas o para incumplir misión alguna.
Su presencia en la Sierra Maestra se fue haciendo imperecedera en los campamentos que organizó, en la creación del diario El Cubano Libre y la emisora radial Radio Rebelde. Escuche dentro de breves instantes otra de nuestras habituales transmisiones. Aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Esta no era su patria, él se había unido a nosotros y todos los días estaba dispuesto a dar la vida por la revolución. Siempre fue ejemplo ante la tropa. Por sus cualidades excepcionales, de médico pasó a ser uno de los más prestigiosos jefes guerrilleros. Cuando un cuadro adquiría más mérito, más experiencia, entonces llevaba cuadros nuevos para que aprendieran y se desarrollaran. Tú no puedes llevar un cuadro en una guerra constantemente acciones peligrosas, porque en un momento u otro pierdes el cuadro. Y nosotros tuvimos que proteger mucho los cuadros, preservarlos, porque querían hacer cosas. Y yo me asumía la tarea de preservarlo en lo posible y emplearlos en las misiones más importantes. Rotaban mucho los hombres en ese tipo de responsabilidades y a él, bueno, yo realmente creo que sí, en esa política el Che no habría terminado, no habría concluido la guerra. En su paso hacia las villas, al mando de la columna invasora número 8, Ciro Redondo, su figura legendaria toma mayor dimensión para todo el pueblo cubano. Atención, columna 8, aquí columna 2, Antonio Maceo, columna 2, Antonio Maceo, desde el frente norte de las villas, territorio libre de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Subí aquí con el Che de práctico. Cuando él subió aquí a Caballete, pidió un práctico y yo fui el que le serví de práctico. Ahí conversé con él para incorporarme a la guerrilla, cosa que me aceptó. Pero me da la tarea de por conocer la zona, de buscar la comida con un área de mul, para lo que era la tropa aquí, para el campamento. Para nosotros el Che prácticamente, como dice el compañero, eso fue un padre para nosotros. Cuando él llegó aquí es verdad que se acabaron la gente, la tiranía, se acabó todo. Entonces él trajo, es verdad que trajo de todo, médicos, hicieron los hospitales, se hizo el hospital ese de Gavilanes, se hizo la escuela, se hizo la tienda, tal como todo lo prometió, así mismo lo vimos y lo estamos viendo. Ocupadas más de 400 armas largas. Repetimos, última hora, importantísimo. Gran victoria de la columna 8 de las villas. Ocupadas más de 400 armas largas. Capturado cerca de Santa Clara un tren blindado de la dictadura. Fuerzas al mando directo del comandante Ernesto Guevara capturaron un tren blindado de la tiranía,
Cuca con su parque correspondiente. Las operaciones militares proseguirán inalterablemente mientras no se reciba una orden expresa de esta comandancia, la que solo será emitida cuando los elementos militares que se han alzado en la capital se pongan incondicionalmente a las órdenes de la jefatura revolucionaria. Revolución sí, golpe militar no. Golpe militar de espaldas al pueblo y a la revolución no. Luego de la rotunda victoria en Santa Clara, el 2 de enero de 1959, la columna del Che entra victoriosa en La Habana y ocupa la fortaleza militar de La Cabaña. El triunfo del pueblo cubano es un hecho ante el mundo. Yo no tengo planes, solamente los que determine el pueblo de Cuba. Yo nací en Argentina. Permítanme que sea un poquito pretencioso al decirle que Martí nació en Cuba y Fidel es americano. Yo nací en Argentina. No reniego de mi patria de ninguna manera. Tengo el sustrato cultural de la Argentina. Me siento tan cubano como el que más. Soy capaz de sentir en mí los sufrimientos de cualquier pueblo del mundo. El 10 de febrero de 1959, por decreto del gobierno revolucionario, se declara a Ernesto Guevara de la Serna ciudadano cubano por nacimiento, único extranjero que ha ganado tal mérito. En tierras cubanas, el Che encontró también un amor bello y profundo. El 2 de junio de 1959, luego de haber obtenido el divorcio de Hilda Gadea, contrae matrimonio con Aleida March, integrante del movimiento 26 de julio y a quien conociera en los días de su campaña en las villas. Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto son los hijos de esta unión que se unen en el cariño de padre a su otra hija, Hildita. Yo sé que le agradaban mucho los niños y una prueba de ello es que tuvo 5. Yo sé que hay que gustarle mucho los niños a uno para tener 5. Además con el trabajo que él tenía, ¿no? Que sabía que no iba a tener tiempo para dedicarle mucho a los hijos, ¿no? Y sin embargo yo recuerdo que decía que quería hacer una novena de pelota. Que cuando él era joven quería hacer un equipo de fútbol, pero bueno, que se iba a conformar con la novena de pelota. Era muy divertido. Decía poemas picantes además, ¿no? A mi hermana Celia le gustaban mucho. Y bueno, sí, esas cosas, le gustaba recitar, le gustaba mucho la poesía. Y tenía en nosotros unos interlocutores fantásticos. Nosotros nunca hablábamos. Estábamos callados y lo escuchábamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, no... Él era feliz, ¿no? Son múltiples las responsabilidades que asume el Che
después del triunfo popular. El 12 de junio de 1959, encabeza una delegación económica que viaja al Medio Oriente y al Asia con el objetivo de encontrar nuevos mercados. Visita Egipto, India, Japón, Indonesia, Yakarta, Colombo y Yugoslavia. Nuestro viaje de 3 meses por los países que acaban de liberarse de un yugo feroz y han iniciado su camino hacia la liberación económica y el desarrollo industrial significó una serie de enseñanzas políticas, sociales y económicas, algunas de las cuales trataré de hacer llegar a los compañeros del ejército rebelde. El Consejo de Ministros lo designa el 25 de noviembre de 1959 como presidente del Banco Nacional. Además, entre otras tareas, debe coordinar toda la restauración del sector de los financiamientos y créditos a las entidades estatales y privadas de la agricultura y de la industria. Ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional en un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron. Se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y dice, si tú eres economista, y yo no, yo soy comunista. Brinda una valiosa ayuda a la creación de las milicias nacionales revolucionarias. Organiza una escuela para la formación de cuadros e instituye el trabajo voluntario dominical. De la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. El 8 de octubre de 1960, el Departamento de Instrucción del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias publica su libro más famoso, La Guerra de Guerrillas, dedicado en su prólogo al gran amigo Camilo Cienfuegos, muerto en un accidente aéreo el 28 de octubre de 1959. Camilo era un hombre de anécdotas, de 1000 anécdotas. Las creaba a su paso con naturalidad. Unía su desenvoltura y su aprecio por el pueblo a su personalidad. No ha habido ni antes de la Guerra de Liberación un hombre comparable a Camilo. Revolucionario cabal, hombre de pueblo, artífice de esta revolución que hizo la nación cubana para sí. En su renuevo continuo e inmortal, Camilo es la imagen del pueblo. En 1960, también despliega una ardua actividad. Participa en las conversaciones con Mikoyan, referentes al acuerdo comercial por 5 años entre Cuba y la URSS, e inaugura el programa televisivo Universidad Popular, con una conferencia sobre los problemas del subdesarrollo y la economía. De nuevo vuelve a viajar. Moscú, China,
la República Democrática de Corea, la República Democrática Alemana. Las conversaciones en la Unión Soviética, desde el primer momento, fueron llevadas con extraordinaria facilidad, debido al espíritu con que los gobernantes de los países socialistas supieron analizar la petición cubana. Y allí, al reconocernos la gente, porque eso es lo extraordinario, que en ese país se conozca tanto la revolución cubana, eran atronadores los gritos de ¡Viva Cuba! De nuestra visita sacamos muchas enseñanzas provechosas, pero la más importante es la demostración de que la base del desarrollo económico de un pueblo está condicionada por la tecnificación del mismo y que hay que crear institutos de investigación científica primordialmente en las ramas de la medicina, la química, la física y la agricultura. Por decreto del Consejo de Ministros, se crea el Ministerio de Industria. Ernesto Che Guevara es designado para dirigirlo. Yo recuerdo que en una ocasión se inauguró una fábrica ensambladora de bicicletas. Yo estaba fascinada con las bicicletas que estaban ahí, podrás imaginar, como todo niño. Y el administrador me dice, ¿te gusta la bicicleta? Y digo, sí, me gusta. Pero bueno, te vamos a mandar una a la casa. Yo creo que yo no tuve tiempo de decir que sí. Yo no recuerdo, yo recuerdo exactamente eso, que él me preguntó, me dijo si me gustaría que me mandaran una a la casa y mi padre le contestó, pero es que eso no es suyo, eso es del pueblo. Cuando yo tenga dinero para comprarle una bicicleta a mi hija, yo tendré una bicicleta para mi hija. Mientras tanto, usted no tiene ningún derecho a regalar la propiedad del pueblo. Debe haber sido una lección muy grande, ¿no? Para mí lo fue, por supuesto, además porque después me estuvo conversando de eso, ¿no? Me dijo por qué, me explicó por qué él había tenido aquella respuesta y me dio me prometió que en el primer momento que pudiera yo iba a tener mi bicicleta y efectivamente, tiempo después yo tuve mi bicicleta. Organiza entonces un seminario sobre el capital con muchos meses de duración. Estudia los problemas vinculados a la organización del trabajo. Recibe clases del profesor Harold Anders sobre los costos y la organización de los flujos de producción. Estudia economía, matemática, cálculo diferencial e integral, análisis funcional, teoría de conjuntos y programación lineal. Son años de intensa actividad y estudio. Un aporte del Che importante es el trabajo por el respeto a la calidad. Hay una frase de él que lo marca mucho. La calidad es el respeto al pueblo. Un concepto muy importante y que él luchó por eso. Y que le aplicó además toda su energía. A partir de que era un ministro completamente atípico. El Che no es el clásico ministro que vemos en Europa o en América Latina, ese ministro de cuello duro, de cuello y corbata, que está en una oficina. Esta es una oficina, como tuvo una oficina de trabajo. Una oficina donde él chequea, y aquí tú lo puedes ver, esto está tal y como él lo dejó en su último chequeo. Como él chequeaba planes de producción, cumplimiento real, o sea, lo que realmente se hacía y los cumplimientos. Y este 60% había que explicarle muy bien por qué era. Este 90% había que explicarle por qué no pudo ser un 100 o más cercano, y así, por ciento. Esto es un centro de trabajo. No es la clásica oficina ordenadita, bonita, para firmar papeles. Es una cosa muy dinámica. Es un aporte, chicos. Tenemos para ello muchos deberes, pero hay dos
que son los deberes fundamentales. Uno es de la preocupación diaria por el trabajo, por la producción. Por la producción y también en otros trabajos que no son directamente de producción. ¿Por qué es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento? Como atender bien a algún ciudadano que va a cualquiera de las tiendas de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un médico asistir con el mayor amor, el mayor interés a cada uno de los pacientes que le son encomendados. Es decir, la tarea del trabajo debe estar constantemente a la orden del día. En abril de 1961, ante la invasión mercenaria a Girón, el Che ocupa su puesto de combate en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y acude a la prefectura de Pinar del Río. A pesar de las agresiones de todo tipo contra Cuba, la revolución victoriosa continúa. El Che es ya, incuestionablemente, parte de ella y como tal vive junto al pueblo cubano días difíciles y jornadas de júbilo, historia y victorias. Tenemos nuestra mente y nuestras manos llenas de la semilla de la aurora y estamos dispuestos a sembrarla en esta tierra para que fructifique. Y de todos los otros hermanos países de América, contestará la voz de los pueblos, que la libertad sea conquistada en cada rincón de América. El 22 de octubre de 1962, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, ordena el bloqueo naval contra Cuba y pide la retirada por parte de la Unión Soviética de los misiles estratégicos situados en la isla. El Che es designado para comandar el frente del ejército occidental, estableciendo su puesto de mando en la Cueva de los Portales, Pinar del Río. El nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Siempre con sencillez, se le puede encontrar en cualquier lugar. Organiza emulaciones, representa a Cuba en la arena internacional. El mundo entero ya reconoce su inconfundible figura. En este mismo año del 64 se celebró la Conferencia de Ginebra, donde se trataron multitud de puntos relacionados con estos aspectos de las relaciones internacionales. Las advertencias y predicciones de nuestra delegación se han visto confirmadas plenamente, para desgracia de los países económicamente dependientes. Solo queremos dejar señalado que, en lo que a Cuba respecta, los Estados Unidos de América no han cumplido recomendaciones explícitas de esa conferencia, y recientemente el gobierno norteamericano prohibió también la venta de medicinas a Cuba,
quitándose definitivamente la máscara de humanitarismo con que pretendió ocultar el carácter agresivo que tiene el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Cuando él evidentemente empezó a sentir impaciencia por llevar a cabo sus viejos planes, sus viejas ideas, yo pensaba en la idea de que se podían crearse las mejores condiciones para lo que él pensaba hacer. Y le planteamos que no se impacientara, que hacía falta tiempo, porque él quería llegar desde el primer día a hacerlo todo. Después de mi viaje por muchos países africanos, estoy convencido de que es posible crear un frente común de lucha contra el colonialismo, el imperialismo y el neocolonialismo. A su regreso es recibido por Fidel, Dorticós, Carlos Rafael Rodríguez y Orlando Borrego. Es la última vez que aparece en público. El Che desaparece a los ojos del mundo. Se retira para cambiar su conocidísimo aspecto y poder llegar, a través de Tanzania, al ex Congo belga, pensando ya en Bolivia. El silencio de los dirigentes cubanos sobre su desaparición, solicitado por el Che y aceptado por Fidel, costó muy caro a Cuba. Pocos meses después, una desinformación muy aguda llama la atención a nivel internacional sobre el Che. Se dice que ha sido asesinado por Fidel y Raúl Castro. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Ya después que se conoció la carta, que era una necesidad política ineludible, él, con ese carácter particular, le costaba mucho la idea de regresar a Cuba después de haberse despedido. Yo lo persuado de que regrese, que es lo más conveniente para todos los fines prácticos de lo que él quería hacer. Y regresa, pero también clandestinamente regresa a Cuba. Después de que aquella experiencia culminó, él seleccionara a algunos compañeros con los cuales tenía algún grado de afinidad y en los cuales confiaba ampliamente para que le acompañáramos a esta nueva gesta que se comenzó posteriormente en Bolivia. El 3 de noviembre de 1966, el Che parte hacia Bolivia con un pasaporte uruguayo a nombre de Adolfo Mena González, de profesión comerciante, y se presenta como un enviado de la Organización de Estados Americanos, OEA, encargado de realizar un estudio sobre las relaciones económico-sociales en las zonas rurales bolivianas. En solo unos días llega a la hacienda escogida como punto de reunión y comienza la exploración de la zona para la construcción de los campamentos y los lugares destinados a esconder municiones y provisiones. Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Hace de esto casi 10 años les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa. Soldado, no soy tan malo. Cada desayuno consecuencia de una acción militar en donde hay un cerco operativo, un cerco grande,
Ahí los cercos se dividen en táctico cuando tú estás en contacto con la gente, operativo cuando es más grande y no hay un contacto directo entre las fuerzas beligerantes, y este era un cerco operativo. Nosotros estábamos allí cercados, pero no estábamos fajados con la gente. Y entonces se convierte en el encuentro que se produce en Liguera en el momento en que nosotros nos vamos desplazando. Nosotros realmente no caemos en una emboscada. Nosotros avanzamos por la mañana, después de haber pasado muchas penurias, avanzando toda la noche, llegamos a las 5 de la mañana a un firme, hicimos una exploración a la base de la loma, hicimos una exploración y detectamos la presencia del ejército. Al detectar la presencia del ejército, decidimos organizar el combate. Entonces se hace un combate organizado, con una concepción de la lucha, con un repliegue, si era necesario, organizado, ¿entiendes? Y el Che, como un hombre con un pensamiento militar definido, hizo su esclarecimiento, hizo la apreciación de la situación y tomó sus propias decisiones. Se empieza a desplazar. Y entonces nosotros vamos que se va alejando, el tiroteo intenso se va alejando. Y a nosotros nos están haciendo un tiroteo más esporádico. Y era que el Che se había retirado, ellos lo iban persiguiendo. Cuando ya ellos se le van acercando al Che, el Che se para. Entonces hace resistencia a la gente por un problema de solidaridad humana, para garantizar que los enfermos no fueran asesinados allí y que los enfermos se pudieran ir. Los enfermos salieron. Esto nos habla de la grandeza del Che como ser humano, que él corre el riesgo, se para, combate, los enfermos salen y se van. Pero él detiene más tiempo y este es el tiempo en que los soldados cierran, avanzan y chocan. Cuando se produce el choque, dice Gary Prado que él ve que el que fungía como jefe, que después descubrió que era el Che, fue herido. Querido Sildita, Algidita, Camilo, Celia y Ernesto. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Dispara, cojudo. Dispara. Cierra los ojos y dispara. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Hasta la victoria siempre.